En el 1000 a.C., Babilonia ya había formado un estado nacional en el sur. Mientras tanto, la ciudad de Asur dominaba el norte con un estado rival, Asiria. Pronto los gobernantes de la región, como las arenas de los desiertos, llevarán a cabo un increíble cambio. Babilonia luchará por la obtención del poder contra el norte de Mesopotamia, el hogar de los soldados más antiguos del mundo. Los asirios. Los asirios, que eran semitas, llevaban habitando Mesopotamia desde hacía al menos 4000 años. En el siglo IX a.C., sus conquistas ya se habían extendido mucho más allá de Asur, la capital y principal ciudad de Asiria. Del 885 a.C. al 860 a.C., el rey asirio Asurnasipal II se concentró principalmente en los asuntos militares. La campaña de Asurnasipal sirvió de ejemplo para los futuros reyes de Asiria, que construyeron imperios de manera despiadada y decidida. Los relieves esculpidos en las paredes de los palacios de los reyes asirios muestran a los soldados haciendo pedazos las murallas de las ciudades enemigas. Los imperios estaban haciéndose cada vez más grandes y cada vez más despiadados. Asurnasipal fue terriblemente cruel con los prisioneros de guerra y con sus propios súbditos cuando protestaron por la subida de impuestos. Cuando murió Asurnasipal en el 860 a.C., su reino llegaba hasta el norte, a las fronteras del este de Turquía y el mar Mediterráneo. En el siglo siguiente a su reinado, entre la monarquía asiria predominaba el deseo de controlar Babilonia. Pero parece ser que los babilonios tenían sus propias ideas sobre cómo querían vivir. Babilonia se negaba a someterse a Asiria y estaban constantemente enfrentadas. Aún así, independientemente de los problemas que hubiese entre las dos culturas, los asirios, por irónico que resulte, tenían un gran respeto por la civilización babilonia. Los asirios también sentían un vínculo muy fuerte con los babilonios. Hablaban el mismo idioma, adoraban a los mismos dioses y vestían del mismo modo. Era una cultura hermana, pero esta era tan antigua que les tenían un enorme respeto. Pero esto cambió a principios del 704 a.C. con el reinado del rey asirio Sennacherib. Su ejército avanzó hacia el sur varias veces para crear conflicto en Babilonia. Puso en el trono de Babilonia un rey que utilizó de títere y luego lo sustituyó por su hijo, el príncipe heredero. Era su hijo preferido, el mayor, que se convertiría en el rey de Asiria después de él. Creía que supuestamente a los babilonios les estaba haciendo un gran favor ofreciéndoles a su hijo. En el 668 a.C., el hijo de Sennacherib, Asurnadinshumbe, fue capturado y matado por un soldado del ejército invasor. Destruyó la ciudad, quemó los edificios, arrasó los templos. Entonces maldijo la ciudad. Dijo: nadie podrá reconstruir Babilonia en 70 años. Las acciones de Sennacherib enfurecieron a los asirios, que creyeron que la destrucción de Babilonia atraería la ira de los dioses. Incluso los miembros de su propia familia estaban descontentos con él. Su propio hijo le mató. Después de la muerte de Sennacherib, en el 680 a.C., su hijo pequeño, Asarhadón, se convirtió en el rey de Asiria. Inmediatamente quiso reconstruir Babilonia y corregir el enorme error que, según él, había cometido su padre. Aún así, él sabía que no sobreviviría a la maldición de los 70 años, grabada para la posteridad en una tablilla de barro. Desesperado, Asarhadón consultó a los sacerdotes y descubrió algo asombroso.
Descubrió que no eran 70 años después de todo. Habían estado leyendo la tablilla al revés y en realidad eran 11 años, porque la manera como se escriben los números en cuneiforme, 70 al revés es 11. De ahí la confusión. Solo tenía que esperar 11 años. Asarjadón ordenó que se reconstruyese la ciudad. Utilizó los botines obtenidos en sus conquistas para ayudar a financiar la construcción. Cuando Asarjadón murió en el 669 a.C., dejó a su hijo mayor, Asurbanipal, un reino que se extendía desde Egipto hasta Persia. Asurbanipal fue uno de los gobernantes de Mesopotamia más cultos, porque tenía una habilidad única. Dijo, yo, Asurbanipal, puedo leer y escribir. Quería tener una colección de todos los trabajos literarios de su reino y guardarlos en su palacio de Nínive. Asurbanipal mandó a sus súbditos a buscar tablillas cuneiformes en los archivos y las escuelas de los templos babilonios. Luego, sus escribientes los copiaban meticulosamente y catalogaban algunas de las 20.000 tablillas que existían, y luego las colocaban en lo que se convirtió en la primera biblioteca del mundo. De toda la colección, Asurbanipal valoraba especialmente los más de 300 textos que, según él, predecían el futuro. Asurbanipal no era solo un hombre culto, sino también un líder militar. Bajo su mandato, el imperio asirio controló todo Oriente Próximo, la tierra más grande jamás gobernada bajo mandato asirio. Pero después de la muerte de Asurbanipal, en el 627 a.C., se lanzarán nuevos ataques contra el imperio asirio. A finales del siglo VII a.C., Babilonia estaba sumida en el caos. Asurbanipal, el rey asirio, que también había reinado en Babilonia, había muerto. En el 627 a.C., un líder local de origen incierto llamado Nabopolásar empezó a luchar por el trono de Babilonia. Nabopolásar alardeaba de ser un rey dedicado a su pueblo y estaba decidido a conseguir la independencia entre el sur y el norte de Mesopotamia. En el 626 a.C. inició la guerra contra el gobierno asirio de Babilonia. En 10 años, Nabopolásar había conseguido dominar totalmente a Babilonia y empezó a amenazar a la capital asiria. Empieza a expulsar a las tropas asirias y luego se dirige hacia el norte, hacia el centro de Asiria. En el 615, cuando estaba con los ejércitos asirios dirigiendo los ataques a Asiria, la gente que venía del norte de Irán, principalmente medos, se unieron a ellos. Así que este ejército, ayudado por otros hombres, estaba preparado para realizar un movimiento de tenaza en el interior de Asiria. En el 614 a.C., los medos saquearon la ciudad de Nimrud y un año después tomaron Asur, el centro espiritual y cultural de Asiria. En el 612, una coalición de medos y babilonios entró en Nínive y tras 3 meses de sitio, Nínive se rindió. El poderoso imperio asirio estaba acabado.